Daniel capítulo 8. Recuerden ustedes que los primeros 7 capítulos son de relatos, son como históricos. Pero aquí, a partir del 8, ¿cierto? Y hasta el 12, vamos a ver qué hay para el futuro, principalmente para Israel, principalmente, ¿ya? Entonces comenzamos a leer. Me gustaría que leyera. ¿Puedes leer tú? A ver, los primeros dos versículos. Fuertecito para que se escuche allá atrás. Yeah. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Ya. Bueno, aquí entonces en estos primeros 2 versículos él nos vuelve, ¿cierto?, a Belsasar. Recuerden ustedes que en el capítulo anterior volvió también al capítulo 2. Entonces, pero ahora relata nuevamente que ve una visión. ¿Qué es lo que es una visión? La visión es un estado de vigilancia, ¿cierto?, que sustituye al sueño nocturno. Es como estar en un cierto trance, medio dormido, ¿ya? Pero está igualmente despierto. Y dice que está en Susa, ¿ya?, capital del reino de la provincia de Elam, y dice que tuvo una visión entonces. Y ya dijimos lo que era una visión. Y estaba junto al río Ulai, cerca de Susa está este río, y los griegos lo llamaban Eulalos. Ya. Y aquí empieza el relato de Daniel. Ya. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Hasta ahí, hasta ahí. Espérenme un poquito que voy a sacar el lápiz que se me olvidó. Entonces, léelo de nuevo, Michael, por favor. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ya. Un cuerno, o sea, un carnero. El carnero es una tercera interpretación, ¿cierto?, de lo que tenemos aquí. Aquí tenemos 2, dijimos la de Daniel 2, Daniel 7, y por aquí le vamos a poner Daniel 8. Dice que, a ver, que lo que era entonces un carnero. Carnero. Y aquí ya no tenemos entonces a Babilonia, ¿cierto?, en Daniel 7 como león. Tenemos entonces al Medo Persa con un carnero, ¿ya? Entonces dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río Ulai, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, dice, había uno que era más alto que el otro. Cuando tiene 2 cuernos, ese carnero quiere decir, ¿cierto?, que son 2 naciones o 2 reinos.
que representan entonces, como está aquí, representan al reino medo y al reino persa. ¿Ya? Y aunque los cuernos eran más altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Ese más alto entonces es el persa. Era más alto porque finalmente prevalece sobre el otro y queda finalmente una sola nación que es medo-persa. ¿Ya? Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Ya? Este carnero entonces hería con los cuernos en tres orientaciones, ¿cierto? Y no había nadie, dice, que escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, y aquí ahora dice un macho cabrío. Ese macho cabrío entonces representa a Grecia. ¿Quién sabe lo que es un cordero? O un carnero, perdón. Un animalito. A lo mejor la hemos visto muchas veces, claro que es un animalito, pero Eso que no sé. Por eso, ya saben. Es un animalito. No. El primo de la cabra. ¿ah? El primo de la cabra. Pariente de la cabra, ¿no? Es el macho de la cabra, Claro. de las cabras. Ya. Entonces, pero hay una diferencia. Las ovejas, ¿cierto? Las ovejas, tenemos aquí las ovejas y los carneros. Las ovejas, ¿qué proporcionan al ser humano? Leche, lana, carne. Sí. Pero el carnero, solamente carne. Por eso que se llama carnero. ¿Ya? ¿Se escuchó bien? ¿Se entendió? Ya. Ahora aparece un macho cabrío. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿el macho cabrío qué es o cómo es? De carne. ¿Ah? Claro, tiene esos cuernos medio enroscados así. Pero ese macho cabrío entonces representa al rey de Grecia, a este de acá. Lo voy a destacar aquí porque son estos dos nomás, ¿ya? Ahí estamos bien. Mientras yo consideraba esto, de aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra y venía sin tocar tierra. ¿Qué podría significar eso? La velocidad, ¿cierto?, con que venía arrasando prácticamente por donde pasaba. Recuerden ustedes que este que tenía dos alas, ¿cierto?, arrasaba. Pero el que tenía cuatro alas era muchísimo más veloz. Y entonces, este carnero también tiene una velocidad alta, pero entonces viene arrasando, pero ya con todo ya. Veamos qué es lo que significa el macho cabrío. Este reino es el de Alejandro Magno. Lo ubican ustedes, ¿no? En sus estudios de humanidades seguramente estudiaron de Alejandro Magno, uno de los guerreros más brillantes de los tiempos antiguos, ¿cierto? Fue rey de Macedonia y fundador del helenismo. Helenismo, ¿por qué? Por Grecia, ¿no? Fundador de la nación de Grecia. Y un genio militar.
bueno, finalmente se rompe, pero ya lo vamos a ver. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, los dos cuernos que tenía del medo y del persa, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien lo librase al carnero de su poder. Recordemos que entonces Alejandro Magno, famosísimo, genio militar, ¿cierto? Un militar brillante que derribó entonces el reino de Medo-Persa. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, ¿qué le pasó? Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Cierto? Fue quebrado y en su lugar salieron otros 4. No sé si ustedes han leído en la historia que fueron 4 generales que se pusieron de acuerdo, ¿cierto? Y prácticamente derrocaron a Alejandro Magno. Pero digamos, su quebranto fue desde lo interno, no de afuera. Y de ahí salieron entonces 4 reinos que serían Grecia, Turquía, Siria y Egipto. Si tuviéramos un mapa aquí podríamos ver cuán grande, ¿cierto?, era entonces este territorio. Pero se lo dividieron de acuerdo, ¿eh? No hubo cosa de que los dividiera el mismo Alejandro Magno, sino que ellos mismos se pusieron de acuerdo y pasaron por encima prácticamente de Alejandro Magno. Y uno de los 4, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño sería un hombre que se llamaba Antíoco Epifanes. Y este hombre es importantísimo no porque sea bueno, sino que porque es malísimo, malísimo. Porque era un opresor de Israel, un opresor de Israel. Y al regresar de una de sus campañas contra Egipto, se volvió, como dice ahí, contra la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel, ¿no? ¿Ya? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esa frase es muy importante, ¿no? Porque él tomó tanta consideración de sí mismo que incluso él se creía que era mayor que los dioses del cielo, porque ellos creían en dioses. Entonces él decía que era mucho mayor que los dioses del cielo. Por eso que dice, se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Yo no sé cuán real es esto, pues. O sea, este relato yo creo que necesita más interpretación, porque si lo tomamos literalmente, ¿cierto?, echó por tierra parte del ejército. Ese ejército de los cielos son las estrellas y los astros, ¿ya? Y echó por tierra y las pisoteó. Ya dijimos que la tierra gloriosa entonces es una referencia a la tierra de Israel. Y el ejército del cielo, ya dije, son los astros, estrellas que los antiguos adoraban como dioses. Entonces, y también dijimos que el orgullo lo llevó a considerarse superior a todos los dioses. Aunque aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es este príncipe de los ejércitos? ¿Ah?
Dios mismo entonces es el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el sacrificio continuo. ¿Qué es lo que es el sacrificio continuo? ¿Hablaste hablando, no? Bueno, era el sacrificio, ¿cierto? Que era parte, ¿cierto? De la adoración en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, ¿cierto? Que se hacía un sacrificio en la mañana y otro sacrificio en la tarde, todos los días, no había excepción. ¿Eh? Pero entonces este Antíoco Epífanes, ¿cierto? Eliminó todo eso, no lo permitió nunca más. Así que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario. O sea, eliminó todas las celebraciones de adoración, ¿cierto? Y fue echado por tierra. Y esto tiene un nombre, ¿no? La prevaricación. O sea, ¿qué es lo que es la prevaricación? Lo que hizo. Claro, ¿qué es lo que hizo eso? Pero ¿qué es lo que es la prevaricación? ¿No? Fue cambiando esa tradición que era buena por algo que era malo. Lo fue destruyendo y armándola. Con una intención y con maldad, ¿cierto? Contra las cosas sagradas. Esa es la prevaricación. O sea, era que estaba en contra de lo bueno. Claro, claro. Si él quería eliminar el culto a Jehová. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Maldadoso el hombre. En el versículo 25, ¿cierto? El príncipe de los ejércitos o el príncipe de los príncipes recibe el nombre de príncipe de príncipe. Ese es el nombre que recibe. Además, ¿cierto? Es otra forma de nombrarlo. Y los versículos 11 y 12, ¿cierto? Se refieren a la profanación del templo de Jerusalén por parte de Antíoco como parte de las medidas persecutorias contra Israel. ¿Ya? Entonces dice, oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo? Esa era la duda que tenían y la pregunta que tenían, ¿hasta cuándo durará? ¿Hasta cuándo duró? Duró, ¿cierto? Hasta que concluye el tiempo, ¿cierto?, de la purificación del santuario, que fue en diciembre del año 165 a.C., cuando aparece un hombre que ya prácticamente ya estamos hablando aquí del tiempo entre Malaquías y Mateo. Esos 400 años del periodo intertestamentario en que aparecen los macabeos, ¿cierto? Que se rebelan contra el Antíoco Epífanes y entonces ellos lo vencen y toman el templo y lo purifican y se vuelve entonces a todo este sacrificio continuo, a todas las celebraciones que hacía Israel. ¿Ya? Y él dijo, la respuesta hasta aquí, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y eso pasó entonces con Macabeo, ¿ya? Los macabeos. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas
del Ulai, ese es el río que estaba entonces cercano, que gritó y dijo: Gabriel enseña a este la visión. Entonces aquí vemos la aparición de un ángel, ¿cierto? Y es rarísimo, ¿no? Porque este hombre, que solamente un hombre, ¿cierto?, le da una orden a un ángel de los predilectos de Dios, del Padre, que se llama Gabriel, uno de los... Ya, y le dice: enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Recuerden ustedes que todas estas visiones que tiene Daniel están muy, ¿cierto?, ligadas, ¿cierto?, o se estudian juntas con Apocalipsis. Ya lo hemos dicho varias veces ¿ya? Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Cuando habla del fin de la ira, ¿cierto?, es porque hay un juicio, ¿cierto? Y porque esto es para el tiempo del fin. Versículo 18. ¿Ah? ¿Qué pasó en el versículo 18? Ah, ya. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Entonces ahora dice, y dijo: he aquí, yo te enseñaré. O sea, fue tanto el impacto, ¿cierto?, que cayó prácticamente dormido en tierra sobre mi rostro, dice, y él me tocó y me hizo estar en pie. Entonces le dice que yo le enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto le dice ahora al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esto, aquí ya viene la interpretación, son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, recuerden ustedes que se dividió en 4 partes el reino, el reino griego, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Bueno, eso fue prácticamente el final, ¿cierto?, donde comienza la debacle de este reino de Grecia. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores llegan al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este era Antíoco, ¿ya? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que ya dijimos que es Dios, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y yo no entendía. Terrible la visión entonces que tuvo Daniel, hasta el punto que se enfermó. Este Antíoco Epífanes, que era un opresor de Israel, está considerado como el anticristo del Antiguo Testamento. Hay una digamos, interpretación para inmediato y el otro para futuro.
el anticristo. Así está considerado. ¿Alguna pregunta? Yo lo leí, este capítulo, yo lo leí en mi casa 2 veces. Y al final, o sea, entendía un poco, que decía, pero qué importante cuando hay una persona como usted que va de inmediato. Capítulo, versículo por versículo. Claro, uno quedaría, o sea, yo creo que hubiese quedado con la misma incógnita en alguna parte, más ahora hay un poco más de claridad para mí. Claro. Jonathan, ¿qué es? Sí, me imagino a Daniel ahí viendo esta visión y nunca, no sé si he tenido alguna vez una visión, pero me imagino que debe ser así como estar viendo una película como envolvente, tú estar ahí dentro de la escena viendo cómo suceden los acontecimientos, prácticamente así como si estás puesto en la escena, pero los que están participando en la escena no te ven. Y tú veis, y lo impactante de él estar ahí y presenciarlo y asimilar, por eso me imagino que se enfermó, porque fue tal el impacto de lo que él vio y decir esto tiene que ser verdad. Y fue tanta la impresión que se enfermó y dice que dejó de atender por un tiempo Los negocios del rey. Y entendiendo de que Daniel era súper responsable para sus cosas, tiene que haber sido muy impactante ver esto. Y quien le mostró la visión también venía directamente mensajero de Dios, entonces aún más impactante. Porque uno no, en su cotidiano vivir, no se imagina que te va a pasar esto por ser un día cualquiera. Que fue para Daniel así, y viene el mensajero de Dios y te muestra esto. Pues es como que si viniera ahora y dijera, ya, les voy a mostrar esto, y nosotros, todo así como quedamos impactados. Y pienso que es imposible no quedar impactado o indiferente de lo que sucedió acá. Es algo que te mueve y que se relaciona directamente con la historia que estaba explicando usted, que de Carlomagno, los medos y los persas. Alejandro Magno. Sí. Y este emperador Antonio Epífanes. Antíoco. Sí, Antíoco, sí, que tenía, perdón, que me confundí con otro, que tenía este espíritu del anticristo. Ya se veía ahí una oposición que siempre había oposición por parte del adversario, pero Dios tiene más potencia y más presencia, entonces aún así el mensaje fue entregado, y no solo era para ese tiempo, sino que fue para esta generación, para que no dijéramos, pero solo para ellos pasa, sino que también pasa para esta generación. ¿Alguno ha tenido una visión alguna vez? Michael, a ver. Fue acá que me pasó, sí. ¿Cómo? Fue aquí que me pasó. ¿Aquí? Sí, en uno de los estudios hace tiempo, sí. Que no quise decirla porque no la entendí. Y era que usted en su Biblia se abría y salían como muchos, como un racimo así, como hartos versículos flotando. Pero yo no pude ver el libro ni los versículos, pero salían hartos así. Y como que flotaba. Y después de unos segundos, después todo eso se volvió a meter en el libro y entró y se cerró. Eso fue como lo que fue por unos segundos, pero no entendí, no lo entendí. Te faltó un Gabriel que te interpretara. Sí. Yo se la dije al Johnny cuando se la había contado a él. Y él me decía
Quizás en una de esas significa que el pastor es alguien que escudriña y cuida la palabra o algo así. Yo dije, no sé, puede No ser, sé. pero no, yo no aseguro, ¿no? Porque no tenía interpretación de eso. Ya. Bueno, yo, lo interpreto así como una visión, ¿eh? Fue un tiempo en que mi hija estuvo embarazada y perdió la guagua. Y yo tenía tantas ganas de tener un nieto y lo perdió. Y prácticamente no había posibilidad de que tuviera otro. Y todo el mundo quedó muy triste, muy acongojado porque no pudo tener la guagua, especialmente mi hija. Y un día yo estaba tomando desayuno en la cocina, en una mesita así que sale del lavaplato por acá, y de corrida así para allá, como ahí en la puerta de vidrio, miro para allá y hay un niño chiquitito que venía rapidito al baño, parece que ya se hacía ya. Venía rapidito y como saltando así se metió al baño. Pero de mi oficina, que queda un poquito más atrás, salió un rayo de una luz, pero que no la puedo definir yo. Y alumbró ese niño. Y se fue. Yo me paré y fui a ver allá qué es lo que había. Nada. Nada. Y ahí entendí yo más o menos qué es lo que es realmente una visión. ¿Cierto? Yo no estaba medio dormido. Estaba totalmente despierto tomando desayuno. Y fue para mí de mucha conformidad, ¿cierto? Yo creo que con eso el Señor me consoló a mí, y con el relato que yo le hice a mi familia, ellos se consolaron también. Ligerito vino la nieta. Ajá. Y esa sí que nació. Bien, y ahí está, ya me pasó, ya parece de lo alto que está. Yo creo que fue una visión. Así, de acuerdo a los detalles que tiene esto, a las características que tiene, yo creo que así ha sido. ¿Alguna otra pregunta? Lo más probable que sí, porque las visiones no se olvidan. No, Se si yo, recuerdan con pero... lujo y detalle. Y ¿sabes lo que pasa? Que uno cuando relata, uno se empieza a llenar de nuevo, ¿cierto? De la presencia del Señor. Cada vez que la relata, cada vez que se acuerda, ¿cierto? Pasa eso. Y por eso digo yo que es una cosa de Dios, no una cuestión que yo me imaginé o que la inventé. Es así. ¿Alguien más? Pastor, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando un matrimonio, ellos viajaron a muchas partes porque no podían quedar embarazados y todas esas cosas, y pasaron harto rato, y al final ellos estaban así desconsolados y tristes y todo, y de repente dijeron, ya vamos a adoptemos, si total el Señor lo quiere así, y adoptaron dos, una parejita. Y justamente no tenían ni idea, que los dos eran hermanitos de las mismas personas que los tenían. Ya. Y después el Señor, pasaron los años, y el Señor los bendijo y tienen dos propios. ¿Cómo? Yo siempre me pregunto, Dios es tan sabio, o sea, me contesto y me pregunto y me contesto, pero yo digo, el Señor en su amor tan grande, ese tiene que ser un propósito, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, mi hija quedó embarazada, perdió la guagua y empezó a buscar los métodos de inseminación artificial.
¿cierto? No sé si 2 o 3 veces y ninguno Claro. resultó. Y fue mi señora la que le dijo, mira, olvídate de eso y tú tienes que tener fe en que Dios te va a dar un hijo. Y como decía usted recién, parece que, así como decíamos, terminada la oración y aparece el... Claro, claro. Si yo, ahora, lo que yo le conté delante, yo dije, Señor, que se haga tu voluntad en todas las cosas que mi sobrino necesita, porque él lloraba igual que un niño chico, era sin consuelo. Y, y yo le dije, pues, todo lo que Dios me puso en mi boca, porque yo le decía, mire, yo escuche bien lo que le estoy diciendo, mijito. Yo no soy la que está hablando. El Señor es el que me dice a mí que yo le diga esto, todo el rato. Ya. Y sí, tía, todo el rato. Y él lloraba y levantaba sus brazos, yo lo veía levantar sus brazos, lloraba. Y se fue a su casa en paz. Y después pasaron 10 minutos y me llama y me dice que, tía, un compañero de trabajo me dice que no me preocupe porque ya me tiene un trabajo y él estaba desesperado porque con 4 hijos pequeños todos, la más pequeña de tener, o sea, el más pequeño de tener unos 2, 3 años, 4, una cosa así, y todos van al colegio y todos plata. Entonces yo siempre le dije, mire, Dios da y también quita, para que aprendamos a guardar, a ser previsores de lo que Él nos da, de lo mucho que Él nos da, y que aprendamos a ordenarnos, porque el tiempo pasa rápido y el Señor viene pronto. Y a reconocer a Dios entonces en todas las cosas. Todas las cosas. Y sí, y así es que he hecho todo mal, me decía. Ya, por eso está. Eso Bueno, usted se lo tiene que ahí- reconocer a Dios, ¿no? Ahí pasaron 2 cosas, ¿cierto? Él reconoció, se humilló delante de Dios y lo aceptó además. Claro, yo le decía, porque si usted no es el único que ha hecho lo equivocado, ha desobedecido al Señor, porque usted lo estaba haciendo porque usted era desconocedor de muchas cosas, pero usted ya es grande y aún dice su palabra que saliendo a hacer lo bueno hacemos lo malo. Entonces si usted se está arrepintiendo ahora, es porque Dios tocó su corazón, porque Dios lo hizo pasar por el desierto, lo hizo pasar por el fuego, lo hizo pasar por todas las partes más difíciles. Y créame, le dije yo, que cuando uno anda en pecado, cuando uno está en pecado, una persona así que era bien cercana a mí me decía, mira, por más que uno ande, pero hedionda, ni las moscas se le acercan. Porque ese es el pecado, pues le decía yo. Ese es el pecado. Entonces me decía, sí, ahora, si yo con esto, ahora yo sé que tengo. Mira, a mí no me prometa nada, ni no le prometa tampoco a Dios nada. No le prometa lo que nos va a cumplir. Usted dígale al Señor, yo quiero que usted me vaya moldeando, me vaya cambiando, vaya sacando todo lo malo. Mire, sale Dios en una hoja grande, escriba todos los pecados, acuérdese de todos los pecados que usted tiene, y de a poco usted vaya declarándoselo al Señor, pero de su boca. Ni a mí ni a nadie. Al Señor, nada más que al Señor, y el Señor va a ir, y usted va a ir descansando. Claro. Y de la noche a la mañana usted va a dormir y me va a decir y me va a contar. Bueno, vamos a tener un ratito de oración entonces. ¿Alguna oración? Pastor, a mí me llama la atención algo. ¿Quieres preguntar algo ya? En el verso 27 que dice que Daniel quedó quebrantado y se enfermó algunos días. Pero la parte final que dice que estaba espantado a causa de la visión y que después dice que porque no la entendía, siendo que le dieron la interpretación, aún así no la entendí. Sí, pero la interpretación se le dieron después, pero mientras él veía no la entendía.
Pero acá al final dice que no la entendió. ¿Ah? Pero Cuando- estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Aún así no la entendía. Claro, por eso, pero la estaba viendo y no la entendía. Hasta que, cierto, el ángel Gabriel se la interpretó. Ah, o sea, Mire, que es vos- un paralelo entonces. Busquen claro, busquen el ya, capítulo ya 12, versículo 8. ¿Qué es lo que dice? El mismo Daniel, Sí, Daniel, capítulo 12, 8. 12. A ver qué dice. Yo oí, mas no entendí. Ah, ya. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ya comprendo. Se lo pregunta al Señor. Claro. O sea, él vio, ¿cierto? Se lo interpretaron, pero tenía más preguntas todavía hacia futuro. ¿Cuál será el final de estas cosas? ¿Algún motivo de oración? Sí, yo quiero que oremos por mi sobrino, porque si él fue capaz, así como yo creo que son, yo le dije a él, mira hijo, estas son bofetadas de amor que te está dando mi Señor, para que te des cuenta de que tú solo no puedes. Ninguno de nosotros puede, Nadie. nadie puede solo. Entonces, yo quiero pedirle a que oren por él. Ya. ¿Algo más? Jonathan no puede dirigir. Pero hagámoslo, el que pueda arrodillarse, yo creo que es mucho mejor, ¿cierto? Oramos entonces. Padre amado, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, tú que ves todo en el cielo y en esta tierra, y para ti nada queda oculto, Señor. Tú escudriñas el corazón de los justos e injustos, Señor, y pagas a cada uno de acuerdo a su justa medida. Padre, pedimos por estas cosas que nos abruman, Señor. Tú sabes el motivo y sabes la solución. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por el problema y la situación y desviamos la mirada de ti, Señor, que no debería ser, pero aún así en tu compasión tú nos recuerdas que estás juntamente con nosotros en la difícil prueba, situación o evento que tengamos que surcar, Señor. Gracias porque tú nos has cuidado, Señor, nos has fortalecido y nos estás preparando a cada uno, ya sea congregacionalmente o personalmente, Señor. Tú has tratado no solamente en lo intelectual, sino que también en nuestros corazones, Señor, y nos has tocado profundamente. Y no queremos ser indiferentes a lo que nos estás diciendo, Señor. Permítenos comprender, así como Daniel pudo comprender esta visión que tuvo, que tú le enviaste, Señor. Ayúdanos a entender, permítenos entender. Nos humillamos. Y si nos cuesta entender, por favor, Señor, ten paciencia y misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Y extendemos esta oración a los hermanos que hoy no pudieron estar, Señor. Tú entiendes la situación, la que están viviendo. Al Dios eterno. Algunos que quisieron venir, pero por circunstancias que están fuera de sus manos no pudieron, Señor. Sé tú fortaleciéndoles en fe. Nos cubrimos en amor cada uno, Señor,
Ruego por la vida de cada uno de los que están acá, Señor, por la vida del pastor, por la vida de don Armando, por la vida de Anita, Señor, por la vida de Rosita, por la vida de Michael, por mi vida también, Señor, y por cada uno de los hermanos y hermanas de esta congregación, Señor. Permítenos ser capaces de dar la milla extra, Señor, de dar esta milla extra que se nos va a pedir, Señor, entendiendo de que no es por nuestra fuerza ni nuestra elocuencia, Señor, sino que toda revelación y toda sabiduría proviene de lo alto, Señor, de ti. Permítenos manifestar estos misterios y gozarnos por la revelación que proviene de ti, Señor. Gracias porque nos oyes, nos cuidas y ya estás haciendo en nuestra vida, Señor. Y entendemos que todas estas bendiciones incluso pueden llegar a la distancia a las personas por las cuales hemos orado, Señor. Tú conoces sus nombres, tú sabes la situación, lo que constricta sus corazones, Señor. Y si es para ganar esas almas para tu reino, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor. Pero permítenos seguir poder hablar con las personas que tú nos has puesto en el camino, Señor. Alcanzar a esas personas. Que la palabra que digamos alcance su corazón y haga la palabra lo que tenga que hacer, porque no volverá vacía, Señor. Así es, Señor. No volverá vacía. Gracias por esta enseñanza, Señor. Nos vamos un poquito más sabios de lo que éramos antes de estar aquí, Señor. Así es, Padre. Y este impulso no es solo intelectual, sino que es por amor. Si estamos acá es porque te amamos, Señor, y queremos expresar no solo con palabras, sino con acciones. Con acciones que este amor se materializa en estar acá presente y después en poder compartir lo que tú nos has enseñado y ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Fortalece a cada uno de los que están acá, llénanos con tu Santo Espíritu, Amén. Señor, y a donde quiera que vayamos, que sea para cumplir tus propósitos, Señor. Aleluya. Sí, Señor. En nombre de Jesucristo, hágase tu voluntad y no la nuestra. Amén. Amén y amén. Amén.